0. Estamos a más de 4,500 metros de la marca. Davis, ¿me escuchas? Davis. ¿Qué te retrasó tanto? Bromeas, lo hicimos en menos de 2 horas. Rompimos el récord en proceso. ¿Dónde has estado? Mi recepción es mala, John. Me tuve que orillar hacia una grieta con nuestro chico. Llegamos justo a tiempo. Este chico no duraría mucho sin atención. Por cierto, ¿ustedes trajeron algún sedante? Para tu sorpresa, Davis, trajimos el botiquín completo. Seguro que te encantó. Esa cosa debe pesar más de 14 kilos. Casi 15. No estábamos seguros de su condición. ¿Qué dijiste? No estábamos seguros de su condición. ¿Estábamos? No me digas que trajiste a Nikki contigo. No los iba a dejar que se divirtieran solos. Quería que te quedaras en el campamento. Si crees que voy a renunciar a esto solo porque nos casaremos, adivina qué. No soy la que está en riesgo hoy. Fue un buen punto. Así lo hace. Mucho bla bla bla, amigos. Saquemos a este chico de las montañas antes de que el frente se mueva. Linda, estoy esperándolos. ¿Ya vieron mi marca? Deben estar cerca. No. John, ¿tú ves algo? Aún no. Solo busquen la bandera roja. ¿Qué estaba pensando este chico al venir solo? Principiantes, John. Ven una película, toman su equipo, escalan un par de árboles y creen ser expertos. Recuerdo cuando un par de principiantes animó el uno al otro a atravesar el McKinley. Sí, pero llegamos a la cúspide. Sin un par de dedos por el congelamiento. Bueno, llevé los zapatos equivocados. Pero no necesitamos rescatistas. ¿Escuchaste eso? Está muy mal. Nikki, ese no es modo de hablar de tu futuro esposo. Oye, aún no estamos casados. Chicos, él no durará mucho. Tienen que llegar rápido. Ya vi la marca. ¿Dónde? A las 11 en punto. Lo tengo. Hagámoslo ya. Todo listo. Nikki, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Estoy bien. Hagámonos un favor. Mantengamos los heridos en solo uno. En eso estoy. John, ¿escuchas eso? No suena muy bien. Escúchenme. Tienen que cubrirse ahora mismo. ¿Escuchas? John. Viene en esta dirección. John. ¡Demonios! Los dos tienen que anclarse y asegurar sus líneas. ¡Ahora! Nikki, ¿estás bien asegurada? ¡Mi soporte cayó! Bajaré por ti. John, ¿qué ¡No, está pasando? John! ¡No! John, por favor, sácala de la montaña.
3 años después, estación de seguimiento, 12 Norilsk, Siberia. ¡Listos! ¡Ahora! ¡Adelante! Ya tenemos los registros. Todos ustedes vayan a la sala de control. Ustedes síganme. ¿Dónde está el cubo? Pregunté dónde está. En la bóveda. ¿Y cuál es la combinación? Aquí la tengo. Misión cumplida. ¡Vámonos! Gregorov. Señor, se ha hecho una brecha ¿Dónde? en la estación de seguimiento 12. ¿Y el cubo? Ellos lo tienen. ¿Qué más sabemos? Fue Horizonte Negro. Se fueron en un avión de carga. Los hemos rastreado desde el incidente. Derríbenlo.
Pero señor, el cubo. Dije que lo derriben ahora. ¿No cree que debemos notificar a Washington? Si no derribamos ese avión inmediatamente, tal vez no exista un Washington a quien notificar. Señor, nos han señalado. Entonces demárcanos. Hemos llegado muy lejos para fallar ahora. Sí, señor. No se preocupen, caballeros. Señor, nos tienen. ¡Nos tienen! Sí, señor presidente, entiendo. ¿Bien? El ruso Sam bajó el jet sobre los Himalayas. ¿Y el cubo? Sigue transmitiendo. Vamos allá y recuperemos la maldita cosa. No será tan fácil, señor. La transmisión del cubo viene por arriba de los 7000 metros en algún lugar de la cara norte del K2. Entonces mandemos a alguien a desarmarlo. General, usted no entiende. Ascender a la cara norte del K2 en esta época del año sería un suicidio. Mayor, con el cubo activado será un precio que deberemos pagar. El fracaso no es una opción. Entendido, señor. Tenemos que desarmar el cubo. Si piensa que necesitará a los mejores alpinistas del mundo, consígalos. Retírese. Sí, señor. Oye, amigo. Creo que te mojaste. Gracias. Favor de comunicarse. Estamos necesitando unidades. John Goodwin. ¿Sí? Mayor Martin Cook, Inteligencia de la Armada. No me diga que esa basura es uno de ustedes. No. ¿Podemos hablar en privado, por favor? Claro. Gracias. No me están enlistando, ¿sí? De algún modo, pero preferimos que sea voluntario. Solo bromeaba. Yo no. ¿De qué habla? El ejército requiere los servicios de alguien con sus habilidades. ¿Un detective? Alpinista. El mejor alpinista. ¿El ejército no tiene alpinistas? No a dónde vamos. ¿A dónde? Cara norte del K2. En esta época del año es un suicidio. Deseamos pagarle a usted y a un equipo de su elección para emprender la misión. ¿Cuánto? $10 millones. Eso es mucho por escalar una montaña. ¿Qué está pasando? Eso es clasificado, señor Goodwin. Será informado después si acepta.
Si es tan importante, ¿por qué no hablaron con Salomon Davis? Él vive en las faldas de la montaña. Ya lo intentamos. ¿Y qué les dijo? Desafortunadamente, el señor Davis me rechazó. ¿Cuál es su hombre? Es el de rojo. Se llama Pete Tanner. Espero que pueda escalar mejor de lo que pelea. Es el mejor hombre que haya visto en una montaña. John Goodwin, amigo. ¿Qué estás haciendo aquí? No te había visto desde el ascenso al Fuji. Demasiado tiempo, Pete. ¿Cómo estás? Bien, amigo. Pete Tanner, me gustaría presentarte al mayor Martin Cook, Inteligencia Armada. Oigan, esto no es acerca de la pelea en el club de oficiales, ¿o sí? Eso fue hace un año. No, señor Tanner. Tenemos una propuesta para usted. Necesitamos sus servicios por un periodo corto. ¿Perdón, qué? Tengo una pelea por el título en una semana. Una bolsa de $10,000. Tengo que entrenar, ese dinero es mío. Pete, ¿qué pasa si te digo que te daré 100 veces esa cantidad y estarás de regreso para tu pelea? ¿Es en serio? Si me das esa cantidad, no tendré que pelear. ¿Cuál es el trato? Subir a la montaña. Debe ser una cima espantosa. Lo es. Muy bien. Lo que sea por ti, Woodwin. Acepto. Muy bien. Ahora lo que tengo que hacer es encontrar a Foster y a Fraser. De Foster no sé qué decirte, pero Fraser está siempre por aquí. Sí. Brent, soy John. John, ¿cómo diablos estás? Hace mucho que no te veo. ¿Qué pasa, Kimo sabe? Oye, amigo, estoy en el gimnasio. ¿Podemos almorzar juntos? Lo siento, amigo, pero no puedo. ¿Qué pasa? Los necesito a ti y a Foster para un ascenso. ¿Dónde y cuándo, viejo amigo? Siempre estamos dispuestos para eso. Te daré los detalles más tarde. Entre tanto, empaca rápido. Te necesito un par de semanas. ¿Por qué? ¿A dónde vamos? Washington. ¿Ah? ¿Al lluvioso? Al otro Washington. Parece importante. ¿Lo es? Llama a Foster y después me dan el número de vuelo. Los recogerán en el aeropuerto. Bien, John. Confío en ti. Te llamaré luego. Adiós. Los tengo. Ya son 3 de 4 en tu lista. Solo falta Kelly Paris. Si no le importa, creo que manejaré esto solo. Sí. Es una historia extraña, John. No tanto como tu vuelo. ¿Eso te gusta? Sí. Me sorprende que Doug aún te deje hacer esto. Duke se fue hace 3 meses. Dijo que debería casarme con un aeroplano. Lo siento mucho. No importa. El hombre era un tonto, sin espíritu aventurero. Y dime, ¿estás lista para escalar? No lo sé, la aventura es una cosa, un deseo mortal es otra. Esta montaña es asesina en esta época del año. Dependiendo de quién escale. Mira, Kelly, sé que es un poco raro, pero yo tampoco sé demasiado. ¿Es en serio lo del $1,000,000? No, sí. El tío Sam está escribiendo el cheque, así que seguro será bueno. Ese bastardo me dejó con una lista de cuentas de 10 kilómetros de largo. Solo te pido que escales la mitad de eso. ¿Qué es? Nadie me dijo que tenía problemas en las líneas del combustible. Ya lo noté. ¿Tenemos paracaídas? No. ¿Y qué vamos a hacer? Solo siéntate, relájate y disfruta el vuelo.
acuerdo. Lo haré. Gracias. ¿Dónde está el señor Foster? ¿Qué es esto? Escuché algo sobre escalar. Gracias por unirse, señor Foster. Disculpe, almirante, señor. Tenía que ser una necesidad, si entiende mi idea. Ya, Foster. Siéntate y cállate. El objetivo de esta misión es localizar y desactivar un muy sofisticado dispositivo activado hacia los satélites. Es como este modelo. Hace 24 horas hubo un ataque terrorista en una unidad nacional de estación de seguimiento en Siberia. Mataron a gente inocente y robaron el dispositivo. Escaparon en avión, pero fueron derribados por los misiles de los rusos cayendo en el Himalaya. Imagino que es ahí a donde vamos. Sí. El cubo está activado, armado y actualmente está cerca del pico más alto de la cara norte del K2. ¿Cara norte? ¿Es un chiste? Cierra la boca, ¿quieres? ¿Y qué es tan importante de este cubo para que esté activado? Debe ser algo bueno si están conformes con darnos 10 millones para traerlo. ¿Alguien sabe qué es un PEM? ¿Pipí en la mañana? Le aseguro, señor Foster, que tendrá algo en sus pantalones cuando le diga qué puede hacer ese dispositivo. El PEM significa pulso electromagnético, una descarga violenta de corriente que puede limpiar o destruir cualquier sistema electrónico. ¿Y qué daño puede hacer en la cima del K2? ¿No hay muchos tostadores u hornos por ahí? Como dije, es simplemente un dispositivo activado. La amenaza real viene en lo que puede controlar. Mayor Cook, por favor. En el 2001, 2 meses después del 11 de septiembre, la Seguridad de las Naciones Unidas concilió una resolución y aprobó el lanzamiento encubierto de 12 satélites PEM en la atmósfera. Eran una precaución de defensa en contra de cualquier ataque nuclear o de misiles por terroristas o alguna nación hostil. ¿Solo apretar el botón, terminar con su sistema y acabar con ellos? No solo terminar con ellos, señorita París. Cada satélite puede disparar un PEM tan fuerte como para limpiar una ciudad del tamaño de Nueva York. ¿Limpiar? ¿Qué quiere decir con limpiar? El PEM ataca grandes circuitos y pequeños explosivos destruyéndolos al contacto. Cada computadora, cada apagador, cada auto, camión, plantas generadoras y sí, señor Foster, cada tostador y horno se convierte en una bomba potencial lista para explotar. Cuando el avión terrorista fue derribado, el cubo estaba puesto en autodefensa. Solo tenemos 72 horas antes de que active los satélites y disparen. ¿Dónde? Desearíamos saberlo. Por lo menos pudimos apagar toda energía en esa área y disminuir el daño, pero sería como pedirle al mundo entero que apagara todo por un día completo. Eso no pasará. ¿Por qué no lanzan un par de misiles contra los satélites? Cada satélite está programado para dispararle a cualquier objeto que se aproxime a 1,5 kilómetros de su órbita. La única manera de desarmarlos es reactivando el cubo. Ruego me disculpe, mayor, pero suponiendo que lleguemos a la cima a tiempo, ¿quién va a hacer la programación? Te diré quién no lo hará, yo. Miren, chicos, los militares echaron a perder esto, dejen que se las arreglen. No voy a arriesgar la vida o a un miembro por un montón de payasos de 5 estrellas. Ya cállate, esto es serio. No, tú, yo y cada uno de nosotros sabemos que escalarlo es mortal. Nadie ha hecho la mitad del camino de la cara norte en esta época del año. Y no podrás gastarte $1 millón si tu trasero se parte en 1000 pedazos en la cima de esa montaña. ¡No! Randy, escucha. Ya no es acerca del dinero. Si la mitad de lo que dicen es verdad, mucha gente, tal vez personas que conoces, van a ser lastimadas. Si no hacemos ese ascenso, nadie más lo hará. Y quién sabe qué pasará. Bien. ¿Qué hacemos para reprogramar el cubo? Déjanos preocuparnos por eso. Frontera Pakistán-China. Quedan 50 horas y 45 minutos. No he estado aquí en más de 4 años y por suerte aún no hay centros comerciales aquí. John, ¿Davy sigue escondiéndose por aquí? Hasta donde sé, sí. Mayor, aún no nos ha dicho cómo desactivar el cubo una vez que lo tengamos en nuestras manos. A su debido tiempo, señorita París, hicimos nuestra provisión.
No me gusta cuando el ejército hace una pregunta tan directa como esa. Pero ellos no se conocen a sí mismos. Quizá el mayor nos va a acompañar a la cima. Por favor, dígame que no está planeando venir, mayor. No creo que nadie aquí quiera ser su niñera. No, señor Goodwin. Yo coordinaré la misión desde el campamento. El cuerpo armado de ingenieros volaron antes para preparar todo. Cada provisión que necesiten estará esperándolos. Debemos estar ahí en media hora. Este estilo militar me enloquece, amigo. ¿Qué te molesta? ¿Te quejas desde que dejamos Washington? Estos chicos no me hacen tonto. Sea lo que sea esta cosa, se supone que la obtendremos llegando a la cima. No hay manera de sacar a los terroristas. Ellos deben estar aún ahí, ¿no lo crees? ¿Y tu punto es? Mi punto es que ese cubo es una arma designada para destruir países del tercer mundo, no a las personas que viven en las cuevas. Tal vez tienes razón. Sé que la tengo. El punto es que se le salió de las manos. Y nosotros seremos los tontos que lo detendrán. Solo que no nos han dicho exactamente cómo haremos eso. Demonios. Si esa cosa es tan sofisticada, tal vez solo tenemos que pedírselo cordialmente. Pues, en ese caso, será mejor que me dejes hablar. Vaya, mayor, cuando hablaba del campamento base no bromeaba. Este lugar debe tener código postal. Mi pueblo natal no es tan grande. Deben aclimatarse y empezar a preparar el ascenso. La mala noticia es que esta tormenta va a empeorar y no mejorará. La buena noticia es que el reporte dice que limpiará al amanecer. Ojalá. Es difícil ser el guía cuando no puedes ni ver tu pie frente a ti. Bien, señor Tanner. Cuando la tormenta termine, tendremos un chopper listo para volar hasta el campamento base más elevado cerca del objetivo. Cada uno de ustedes tendrá un dispositivo de rastreo como este que apuntará hacia el cubo. Sugiero que vayamos a nuestras tiendas y descansemos. Espera un minuto. Odio tener que estar repitiéndolo, pero no voy a comenzar el ascenso de la montaña hasta no saber cómo diablos vamos a pagar esa cosa. No lo hará. Son ellos. Damas y caballeros, quiero que conozcan al Dr. Petrovyenko, uno de los mejores científicos de Ucrania y experto escalador. Y ella es Sasha Mirov, del Comité Antiterrorista de las Naciones Unidas. Ambos tienen un excelente conocimiento sobre el cubo y cómo desactivarlo. Él es John Goodwin. Sí, lo sé. El policía de Los Ángeles. No necesitamos introducción, mayor. Hemos sido altamente informados. ¿Qué suerte tiene? Discúlpeme, señorita Mirov. ¿Exactamente cuánta experiencia en ascensos tiene? El Dr. Jenko y yo escalamos el Everest con la expedición Elman en el 2000. Impresionante. Hicieron eso en solo 17 horas. 16 y media. Y sin oxígeno. Mayor, estamos cansados del viaje. ¿Puede mostrarnos dónde dormiremos? El teniente les mostrará el camino. Por aquí, señores. Esto no es parte del trato, Cook. Los tratos cambian. Si entiendo bien, creo que está más frío aquí que allá afuera. Entendiste bien. Papu Davis, los alpinistas están aquí. Gracias.
Yo tuve una novia como esa chica rusa. No vas a empezar a molestar otra vez, ¿o sí? Por favor, ¿cuándo lo he hecho? Solo estoy diciendo que esos Kremlins todos son muy parecidos. Ellos se ponen así de fríos hasta que les invitas un par de tragos de vodka y después se derriten como la nieve en primavera. Me estás matando, Foster. Realmente molestas. ¿Dónde está Tanner con ese café? ¿Cómo diablos se supone que subiremos la montaña cuando nuestro líder no puede ni encontrar una olla de café? Hola. ¿Hay café? No me gusta esta cosa ruso-americana. Es como una elección presidencial, no tienes elección. Esa mujer es tan... Sí. No va a ganar, señorita Cordialidad. Pero ¿qué científico lo ha hecho? Estamos atados a ella. Es a lo que le temo. ¿Viste esto? Sí, ya lo vi. ¿Y? Sabíamos que iba a ser arriesgado, pero podremos hacerlo. ¿Estás diciendo que estás de acuerdo con su estrategia? Dado el factor tiempo, sí. Claro. ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, estoy seguro. ¿Podrías sentarte? Solo siéntate. John, ¿qué te pasó? Tú te casaste. Tú desapareciste. ¿Cuánto tiempo se supone que esperaría? De hecho, no lo hiciste. No es justo. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Davis? Hace mucho. Perdió a su prometida en ese ascenso. Lo sé. Debió ser duro para él. Sí. Creo que ya no es la misma persona. ¿Por qué? No lo sé. Simplemente se lo tomó muy en serio. Lo siento. Sí. ¿Mayor? Tenemos un problema. ¿Qué pasó? ¿Los rusos olvidaron sus botas? Temo que es peor que eso. Pete Tanner fue encontrado sin vida en el vestíbulo. ¿Qué le pasó? No estoy seguro, pero creo que fue una coronaria o un aneurisma. ¿Ataque cardíaco a su edad? Boxeó demasiado últimamente. Pudo tener un coágulo que explotó por la altura. Qué raro. Bromeábamos hace solo unas horas. Fue mejor aquí que en la montaña.
¿Qué quieres decir con eso? Tiene razón. Es mejor dejar los eslabones débiles ahora. ¿A quién llamas eslabón débil? Suficiente. Usted tiene mi simpatía, señor Goodwin. Necesito saber si puede hacer el ascenso sin el hombre líder. Es demasiado pedir un minuto de silencio. Caballeros, los entiendo, pero aún necesito saberlo. Mayor, lléveme con Salomon Davis. ¿Salomon? Vaya. Ese es un nombre que no he escuchado en mucho tiempo. Los monjes me llaman Babu. ¿Te queda? Sí. Me preguntaba cuándo te enviarían a visitarme. Ellos no me enviaron. Vine solo. Ah, ¿en serio? Eres la última persona a la que quiero ver, así que lárgate. Te necesito. Hice lo que pude. Debí estar ahí abajo con ella. A veces deseo haber estado. Será mejor que me vaya. Siempre supe que volvería a verte. Ya imaginé en 1.000.000 de formas diferentes esa caída, pero... la verdad es que tú hiciste todo lo que pudiste. Y te lo agradezco. Pero ya no puedo hacerlo, John. Hay una gran ganancia. No hubiera venido si no lo hubiera. Sí. Sí, el mayor mencionó algo, pero... ¿Golpeando a mayores condecorados? Eso no es un monje. Estoy trabajando en eso, John. Como sea, ya tienen al mejor equipo aquí. Y Tanner es un buen líder. Tanner murió. Ah, perdón. Sí. Ellos hicieron una mala jugada. Hay una pieza en la cima que podría matar a millones de personas en el mundo. El reloj avanza. ¿Cuál es tu ruta? Rodear por la línea mágica. Y luego a la cima. Rodear por la línea mágica y después a la cima. Espero que les crezcan alas porque las van a necesitar en esta época. Por eso estoy aquí. Tú conoces mejor el camino. Pirámide Negra. Es la única forma. Salimos al amanecer, a la base. Oye. Suerte. Quedan 38 horas 20 minutos. Montaña Cheyenne, búnker presidencial. Creí que habías dicho que teníamos 72 horas para poner todo bajo control. Creí tener eso. ¿Qué demonios pasó? Creo que el cubo se reprogramó de alguna Y manera. en el nombre de Dios, la maldita cosa está quieta en la cima de la montaña. No creerás que este grupo tiene otro cubo, ¿o sí? Solo hay uno en existencia. Debe ser una anomalía, señor. De otra manera, los 11 satélites hubieran disparado. Espero que tenga razón. Gracias. Señor presidente, Sí. La primera dama y el personal de la Casa Blanca han sido evacuados. Estarán aquí en 2 Bien. horas y media. ¿Qué hay de La Habana? Estamos vigilando, pero no hay nada que reportar. Quiero saber qué está sucediendo allá. Trabajamos en eso, señor. Roger. Dímelo.
No tenemos noticias de Cuba, señor. Avisamos a los chinos y a los miembros principales del Concilio de Seguridad. ¿Otras respuestas? La mayoría de los países están levantados en armas. Los coreanos del norte lo llaman un ataque involuntario de los Estados Unidos. Típico. Señor presidente. ¿Qué inteligencia tienen los Horizonte Negro? Es un grupo terrorista ruso. En simples términos, creemos que están tras el cubo para chantajear al mundo. ¿Sí? Está confirmado. Las primeras imágenes de La Habana están en camino. Por Dios. Mantengan la vigilancia constantemente supervisando esta área. Sí, señor. ¿Qué hay de tu equipo? ¿Qué tan lejos van? Están justo abajo del Himalaya. Deben estar en camino. Eso espero. Tienen menos de 36 horas para obtener el cubo y apagarlo. Su equipo ha sido enviado vía aérea hasta el fuerte. Estaremos monitoreando sus movimientos desde la tienda de control. No espero comunicaciones mientras más alto suban. Les deseo buena suerte. Gracias, mayor. Adiós. ¿Olvidaste algo? No, nada. Ya tienen demasiada presión sobre sus hombros. Quedan 33 horas 10 minutos. Oye, ¿qué pasa? Nada. Nada. No me digas eso, te conozco bien. Es Davis, ¿no es así? Es al que buscabas en la base. Tienes razón. Nunca he podido esconderte nada. No, no puedes. ¿Qué sucedió anoche, por cierto? Fue subreal. Fue como si hablara con un fantasma. Mi mejor amigo en los últimos 10 años y ni siquiera puedo acercarme a él. Por un segundo creí que lo había hecho volver. Hiciste tu mejor esfuerzo, no fue tu culpa. Sí, pero no hay acercamiento. Ha llegado muy lejos. No sé cómo, pero lo sé. Debieron desgastar la montaña con cañones para avalanchas. Se arriesgarían a enterrar el cubo. No es una opción. No puedo esperar a ser enterrado por 9 metros de nieve. Cierran la boca. Solo decía que no puedo esperar para cambiar mi gran cheque e irme a mi lugar preferido, ¿correcto, Fraser? ¿A qué cheque se está refiriendo, señor Foster? Obviamente, los americanos tuvieron que convencerlos. ¡Están aquí! ¡Vamos a ayudar! ¡Vengan! ¡Vengan a ayudar! ¡Necesitamos ayuda! ¡Vengan, hombres! ¡Listo! Muy bien, sus mochilas y vestuario están esperándolos en la choza. No tenemos tiempo. ¡Vamos, vamos ya! Me estaba aburriendo esperándote. ¿Por qué tardaste tanto? Amigo. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Tomé un atajo. Qué gusto me da verte, amigo. Igualmente.
Es un placer que estés con nosotros. Muy bien, siento interrumpir la fiesta, pero el mayor los quiere en la montaña en 10 minutos. Ya lo escucharon, muchachos. Tenemos una montaña por escalar. Sí. Quedan 29 horas. Davis, el camino está muy estrecho. ¡Vamos en grupos! Iremos por este lado. Muy bien. Fraser y yo cortaremos por el otro lado. ¡Caminen! ¡Caminen! Estoy bien. Señor Goodwin, reporte el estado. Estamos bien. Foster decidió dar un pequeño cambio de escenario, pero todos estamos bien. Manténgame al tanto. Teniente Brill. Sí, señor. ¿Cuál es el reporte del clima? El mismo, señor. Obtengo reportes cada 5 minutos del satélite. Si ese frente sigue, estaremos en problemas. Manténgame al tanto. Sí, señor. Oye, Foster, ¿disfrutaste el paseo? No me lo hubiera perdido por nada. ¿Ya viste hacia el oeste? Sí. No me gusta cómo se ve el cielo. Ya sabes lo que dicen. Si no te gusta el clima, espera 10 minutos. Va a cambiar. Será mejor que aceleremos el paso. ¿Qué es lo último? Nada bueno, señor. Los coreanos del norte están juntando tropas ahora mismo. Tienen submarinos y barcos de guerra cruzando el Pacífico. Amenazan nuestras relaciones si hay otro incidente en cualquier lado. Dios santo, ¿por qué? Los satélites fueron activados por las Naciones Unidas, no por nosotros. Señor, Horizonte Negro hará cualquier cosa para detener la recuperación del cubo. De acuerdo. Aumente la seguridad de la base K2. Enseguida, señor. General, llévenos al fuerte Defcon. Y ponga a Cook en la línea. Quiero saber qué pasa en la montaña. Sí, señor. Mayor Cook, desde el búnker 1, véalo. Señor. Nos hemos movido a DEFCON 4. El país está en máxima alerta. Nos están pidiendo que encaminemos la misión. ¿Respondo, señor? Sí, su café apesta, teniente. Sí, señor. Quedan 14 horas 10 minutos. Oigan, está completamente blanco aquí. No podemos arriesgarnos moviéndonos en una ventisca. Pero debemos. Sí. No hay tiempo. Escúchenme. Todo se ve sólido allá. Pero un mal paso y caeremos. Espera un segundo, Davis. Estuve aquí en la ventisca del 96. Fui el líder en lugares peores que este. Déjame hacerlo. Marcaré un camino para todos. No me agrada. Es muy arriesgado.
pasando? El detector indica que se detuvieron. El clima no ayuda, Mayor. Saldremos de aquí volando. ¿Hay forma de seguir? No veo la razón de arriesgar nuestras vidas. Además de que solo quedan 14 horas. No exactamente. Por alguna razón el cubo se activó prematuramente. Uno de los satélites disparó y se dirigió a La Habana, Cuba. ¿Qué? Se reportan cerca de 1 millón de víctimas. Bueno, no pueden detenerme. Iré. Hazlo lento, muy tranquilo. Claro. No te preocupes, puedo hacerlo. Mayor, Fraser está marcando un camino. Nos moveremos pronto. Repítalo, no tiene señal. Dije que nos moveremos pronto. Ojalá así sea. ¡Fraser! ¿Puedes oírme, Fraser? ¡Sácate de ahí! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Deprisa! Ya casi. Un poco más. Ya casi está fuera. Fraser. Está vivo, pero mal. Está como bloqueado. Hay señales de hemorragia interna. Pero no estoy segura. Tenemos que sacarlo de la montaña. No, no tenemos tiempo para eso. Debemos dejarlo. Oiga, señora, eso no pasará. Es un amigo. ¿No estará sugiriendo que lo dejemos aquí a que muera en la nieve? En una batalla, el ejército no se detiene cuando un soldado cae. Señora, esto no es una guerra. Estamos en guerra, señor Foster. Contra el tiempo y millones de vidas que están en la balanza. Muy cierto, señorita Mirov. A menos que usted fuera la que estuviera en la camilla. ¿Qué sugiere que hagamos, señor Davis? Escúchenme. Oscurecerá en menos de 1 hora. Sugiero que hagamos un campamento y lo que se pueda por nuestro amigo. La tormenta pasará en la mañana y podremos continuar entonces. Mientras tanto, intentaré contactar a Cook para informarle la situación. ¿Está bien, camarada? Eso pensé. Dame algo para mantenerlo caliente. Hay que poner las tiendas por ahí. Disculpe, señor. ¿Sí? Hemos detectado un programa extraño en la gravimetría CEU de la subrutina del GCA 2591. Explíquese, teniente. Es uno de nuestros satélites de inteligencia. Toda comunicación ha sido bloqueada con algo similar a un virus de computadora. ¿Horizonte negro? Es posible, señor. ¿Cuáles son las alternativas? Podríamos redirigir nuestra programación usando frecuencias de los satélites comerciales. Es arriesgado, pero es el último lugar donde buscarían. ¿Cuánto tiempo? Más rápido que hacer una jarra de café. Hágalo. Sí, señor. Quedan 11 horas.
Debemos ser un equipo, pero no haces más que incitar a los americanos. Solo les digo la verdad. Nuestra misión es recuperar el cubo a cualquier precio. Si la decisión fuera mía, esperaría que prosiguieras. Creo que lo harías, mi Rob. Pero hablando así, no obtendrás ningún favor de los americanos. Necesitamos completar esta misión, no favores. Recuerda eso cuando estés colgada de la cabeza en algún lugar en la montaña. Iré a ver cómo está ese hombre. Hazlo. Ejenko, ten cuidado. Recuerda que son enemigos. ¿Y cómo está? Básicamente sin cambios. Ha recobrado la conciencia varias veces, pero solo brevemente. ¿Sí? ¿Tanto como para decir empujen a la dama Rasputín? Mike. No, el comentario es justo. Debo disculparme por mi compañera y punto de vista de la situación. Muy bien, Jenko. Es bueno ver que uno de ustedes tiene corazón. Les aseguro que ella solo pensaba en las terribles consecuencias si fallamos en nuestra misión. Todos sabemos de qué se trata. Sí, pero hasta que esto termine, todos nosotros debemos hacer un gran sacrificio. ¿Cuál es la situación de la comunicación del satélite? Poniéndose en posición de rastreo para compensar el no movimiento sideral. De la proporción. Ponga la proporción a 2591.36 en cuenta. 3, 2, 1, ahora. Eso es. Transferencia completada. Buen trabajo. Gracias, señor. Vamos. Hola. Hola. ¿Tuviste suerte? Nada. Bueno, prueba uno de estos, te calentará. Es mi receta personal. ¿Qué sucede? ¿Tú y el Dalai Lama tienen algo privado o algo parecido? Baja la voz, no desea que lo sepan. Es malo para su reputación. Pero de hecho es una ayuda en mi camino al esclarecimiento. ¿Cómo está Fraser? Es difícil decirlo. Foster se ofreció a quedarse hasta que llegue la ayuda. Ahora tenemos 2 menos. Sí. Dime algo. ¿Por qué cambiaste de opinión? No fue por mí. Decidí que ya era tiempo. ¿Tiempo para qué? Para regresar a la montaña, Gran John. ¿Sí? Señor, el Premier Gregora. Ponlo en la línea. Señor presidente. Sí, Iván. ¿Alguna noticia? Temo que nada más malas noticias. Hemos monitoreado los 12 satélites y aparentemente los técnicos han intentado derribar uno. Esos locos solo están empeorando las cosas en el espacio. Destruyanlos. Sí. Iván, sabemos qué satélite ha sido atacado. El número 8. Número 8. Dios, el Medio Oriente. Aproximándose, señor. ¿Alguna respuesta en el satélite? Irá en ataque de autodefensa. Espero que este misil pueda lograrlo. Misil destruido, señor presidente. ¿Qué vamos a hacer? Señor presidente, eso no es todo. De acuerdo con ORAD, por lo menos 27 comunicaciones y satélites fueron destruidos por los misiles. Creo que Europa y el Medio Oriente serán los siguientes puntos. ¿Qué sigue? El embajador de Corea del Norte en la línea 2. Sabía que esto pasaría. Manténlo en línea por un minuto. Sí, señor. General. Sí, señor. Llévenos a DEFCON 3. La gente en la montaña son sin duda buenos en lo que hacen. Pero si por alguna razón fallan... Estaremos listos, señor presidente.
Cara norte del K2, espuela de Abruzzi. Quedan 6 horas. ¿Cómo sigue? Está despierto, ya es algo. ¿Podría no hablar de mí como si estuviera muerto? Porque aquí estoy. Y aquí te quedarás. ¿Qué? Con una conmoción no puedes seguir subiendo. ¿Y cuál es tu plan? El plan es que Fraser se quedará hasta que contacte a Cook para que pongan un equipo de extracción. Mientras tanto, nos apresuraremos. ¿Cuánto tiempo les queda? Menos de 6 horas. Eso no deja margen para errores. Nunca los ha habido. Buena suerte. Cuídense mucho. Bien, ¿listos para movernos? ¿Traes suficientes provisiones en tu maleta? Solo tendremos una oportunidad, no está mal ir preparados. ¿Qué es lo último del GPS? 23 grados hacia 1.67. Bien, eso nos sacará de la espuela de Abruzzi. ¿Por dónde iremos? El mismo camino que hemos llevado. La pirámide negra es la más horizontal. Cierto, pero también propensa a avalanchas y viento. Estaremos expuestos si llega otra tormenta. Si llega otra tormenta, estamos acabados. ¿Qué sugieres? El suroeste. ¿La línea mágica? Sí. En esa ruta han muerto casi todos los alpinistas. Pero eso cortaría 1 hora de descenso y solo tenemos 5 horas y media. Sí. Tú eres el líder, ¿qué es lo que dices? Dime algo. Sostengo lo que dije. La pirámide. Llegaríamos a tiempo para buscar. Eso será. Gran idea. Están arriesgando la misión. Sigue siendo mi misión. Fin de la discusión. Es un error. Escucha, mi trabajo es llevarlos a la cima de la montaña. El tuyo es apagar esa maldita máquina cuando lleguemos. ¿Bien? Andando. Los odio. Uno de los hombres del equipo se lesionó en una caída. Tenemos que sacarlo. Sí, señor. Reuniré el equipo y avanzaremos tan pronto como sea posible. ¿Cuánto tiempo? No mucho. Tan pronto como pueda, McCoy. Sí, señor. Quedan 2 horas 15 minutos. Ahí está la colina Nara. Solo 1000 veces más vertical. ¿Significa que la parte más difícil del ascenso está aún más adelante? Sí, y no me agrada ver esa nieve. ¿Ya viste? La ruta la rodeará. ¡Que Dios te oiga! No, señor presidente. No, señor. Están fuera de rango. No hemos sabido nada de ellos desde la llamada de auxilio esta mañana. No necesito recordarle, Mayor, que tenemos menos de 75 minutos antes de que el resto de los satélites ataquen. Acabo de recibir una actualización diciendo que están posesionados a menos de 3000 metros del objetivo. ¿Cuánto tiempo tomará escalar eso? Dependiendo del terreno, señor, 30 o tal vez 40 minutos. Manténgame al tanto. Sí, señor presidente. Le ruego me perdone, señor. ¿Esa estimación es exacta? Por los récords, no lo sé. Acaba de engañar al presidente de los Estados Unidos. No sé. Espero que mi estimado sea correcto. Uno herido, el otro no. La magnitud de la herida aún se desconoce, pero está aparentemente consciente y en movimiento. Los dos están localizados en la escuela Abruzzi. Es un ascenso difícil, pero hay vidas en juego, así que suban, estabilicen al hombre herido y tráiganlo de regreso. ¿Alguna pregunta? Bien, Quaid será su líder. El chopper ya salió del campamento base con él. Estará aquí en cualquier momento.
¿Qué pasa? No lo sé, señor. Llame a McCoy ahora. Sí, señor. ¿Escuchaste eso? Salgamos de aquí. ¡Alto! Estamos acabados. Eso ni dudarlo. John. Hay que movernos. No, mayor, no sé quién es él. No tiene identificación. Genial, fantástico. Señor, ¿se ha comprometido la misión? No, gracias a Dios. El GPS dice que el equipo aún está escalando. Y sabemos que el chopper fue destruido. Ya puedo olvidar el rescate. Nada por debajo de los 4.800 pudo sobrevivir la avalancha. Sí, señor. ¿Qué hago ahora? ¿Sabe algunas oraciones, teniente? Sí, señor. Entonces empiece a rezar. Sí, señor. Quedan 50 minutos. Solo nos quedan 45 minutos. Tiene que estar por aquí. Estará enterrado bajo 6 metros de nieve. Esperemos que no. Mi indicador señala que estamos como a 20 metros del dispositivo. Sugiero que nos separemos. Es una buena idea. Esto será fácil. ¡Oigan! ¡Por aquí! Sí que es buena. Les dije que iba a ser fácil.
Bueno, ¿algún buen saltador entre nosotros? Soy bueno, pero no tanto. Vamos, amigos. Podemos hacerlo. Tenemos que hacerlo. Solo nos quedan 35 minutos. Davis, ¿tienes la pistola? Sí. Muy bien. Haremos nuestro propio puente. Señor, el GPS parpadea junto al cubo. Los alpinistas lo tienen. Dios mío, lo lograron. Deme línea con el búnker 1. Necesito hablar con el presidente. ¡Rápido! Sí, señor. Quedan 17 minutos. ¡Listo! Ahí está la cuerda. No lo haré yo ni lo hará él. Yo lo haré. Yo peso menos. No lo lograrás. No eres tan fuerte. No tenemos tiempo para discusiones. Como yo no puedo pagar esa maldita cosa, no podemos arriesgarte. Eso tiene sentido. Ajá. Quedan 11 minutos. Muy bien. ¿Estás segura? ¿Lista para ir? ¿Puedes hacerlo? ¿Sí? ¿Tienes dudas al respecto? No. Solo decía. Habla con optimismo. Volveré. Muy bien. Ve. ¡Más allá! Davis. ¡Está sobre él! Buen trabajo, Kelly. Estupendo. Sigue hablándole. Lo está haciendo bien. Tranquila. Lento. ¡Lo tengo! Buena chica. ¡Ahora regresa! Bien hecho, ahora vuelve. Vamos. ¡Deprisa! Quedan 8 minutos. Solo un poco más. Casi llegas. Así. Lento. Casi llegas. Así. ¡No! ¡No! ¿Estás bien? Kelly, ¿puedes oírme? ¿Estás bien? Sí. No se preocupen. Trata de no moverte mucho. Vamos a subirla. ¡Con fuerza! ¡Se atoró en la roca! Voy a bajar por ella. No sin la cuerda de seguridad. No hay tiempo para ello, lo sabes. Cuida donde pisas. Eso intento. ¡Aguanta, Kelly! ¡Davis! ¿Qué pasa, amigo? Nada bueno. Esto no aguantará demasiado. La cuerda se rasgó y está desgastándose. ¿Puedes subir? No puedo. Bien, yo bajaré. No. Voy a bajar. Sí. Con cuidado. Dame la mano. Toma el cubo. No olvida eso. Vine por ti. No puedo. Solo dame la mano. ¡Sube!
te parece que hago? Primera vez que me da gusto haberme puesto el cinturón. ¡No podrás hacerlo! Bien. Bien. Escala sobre mí. No puedo sostenernos por mucho tiempo. ¡Hazlo! Vamos, Kelly, casi llegas. Dame la mano. Solo tenemos 5 minutos. ¡Dame el cubo! ¡Davis! ¡Sostente, te pasaré una cuerda! ¡Jenko, dame una cuerda! ¡Apúrate! ¡Sostente! ¡Jenko, date prisa! John, está bien. ¡Demonios, no me digas eso, Davis! Así debía ser. ¡No! 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 El sistema de satélites se está comenzando a desplegar. Es muy pronto. ¿Cómo diablos pudo pasar esto? Señor presidente, sugiero un golpe preventivo. Aún podemos acabar con los 12 satélites disparándoles con todo lo que tenemos. Espere, general. Tenemos unos minutos. Jenko, ¿qué estás haciendo? Apágalo. ¡Basta! No te muevas, ninguno lo haga. Jenko, es una locura. Reprograma el cubo antes de que sea tarde. Ya lo reprogramé. Ahora, en vez de objetivos al azar, dispararán en las ciudades principales de nuestros enemigos. ¿Qué enemigos? ¿Por qué? Para restaurar la gloria de la Unión Soviética con el horizonte negro comandando totalmente. No. No puedo dejarte hacer eso. No tienes opción. Sí la tengo. ¡Sasha! El cubo. Señor. Apunta los misiles. Sí, señor. Cuando se termine el tiempo, haremos un ataque total. Sí, señor. Todos los satélites están apagados. Manténganse y llévenos a DEFCON 5. Sí, señor. Está listo. Ahora tira el cubo por la orilla. ¿Qué? Cuando se sobrecarga el código de seguridad, el cubo se autodestruye en 3 minutos. ¡Detente! ¡Levántate! ¡Levántate! Ahora, señorita Paris. Deme el cubo o lo mataré. No lo hagas. Ahora o lo mataré, se lo juro. No lo hagas, Kelly. Nos matará. ¡Qué tierna! Pero temo que su novia tenía razón. Voy a matarlos a los dos. Pero viendo que fueron tan útiles para recobrar el cubo, les daré una opción.
¿Les disparo o brincan? Elijan. Brincaremos. ¡Sustente! ¡John! ¡John! ¡Ay! Eres un miserable. ¿Por qué no me dijiste? Solo fui precavido en caso de ser necesario. Estás loco. Nunca vuelvas a hacerme esto. Claro, Kelly. Solo sostente, relájate y disfruta el vuelo.